Ramón todavía se acordaba, como si hubiera sucedido el día anterior, aquellas mañanas de su infancia cuando su papá se empeñaba en hacerlo aprender el oficio de ventríloco. Tienes que hablar con el vientre, Ramoncito. Por eso se les llama ventrílocos a los que manejan al muñeco, así como yo. Porque significa que sacas la voz desde el vientre y trata de no mover los labios para nada. El caso es engañar a la gente, que los tontos crean que es el muñeco el que habla. Ramoncito asentía siempre, ya que si se negaba a colaborar era víctima de la ira de su padre. Ahora Ramón era un hombre de 50 años y en efecto había aprendido y heredado el oficio. Su padre, quien había muerto hacía más de 20 años, se lo enseñó a punta de patadas y de golpes. Empezaba jalándole las orejas y terminaba propinándole sendas palizas que en más de una ocasión lo mandaron al hospital. Como cuando le rompió un brazo al jalonearlo violentamente para seguir tundiéndolo a golpes. Así era antes la educación, le había platicado Ramón a su esposa. No creas que mi papá era malo. Pues yo también fui niña, le había refutado Rosa a su esposa, y tuve papá igual que tú, pero a mí nunca me partían la madre. Había otras maneras de hacerme entender. Ramón ya ni se molestaba cuando su esposa se comparaba con él. Ya se había acostumbrado a que él siempre quedaba en desventaja. Su mujer no se cansaba de decirle que él era un pobretón de nacimiento, que no tenía educación, que no tenía sueños ni metas. Pero que no se tratara de hablar de ella, porque entonces sí, ella se creía que era lo mejor de lo mejor, la divina garza envuelta en huevo. Le platicaba a ella que cuando era niña sus padres habían sido ricos. Y un día que Ramón se había atrevido a preguntarle que entonces en dónde había quedado todo ese montón de dinero, ella le había explicado, como si él fuera un tonto que no entendiera nada de los vientos huracanados de la vida, que a veces te avientan para arriba y otras veces te proyectan hacia el abismo, cual vil hoja de árbol. Que sus desdichados padres, después de un mal negocio, habían perdido mucho dinero y jamás se pudieron recuperar. Y había agregado que no había sido culpa de ellos, que no por presumir, pero eran bien inteligentes, sino por los malos gobiernos que convirtieron a los ricos y a la clase media en gente pobre. Claro, pensaba Ramón, el chiste era encontrar siempre un culpable que cargara con las consecuencias de los actos de las personas. ¿Y quién mejor que el gobierno? Ese ente amorfo y subjetivo, capaz de soportar las críticas y el resentimiento de las masas de manera permanente. Su esposa había crecido pensando que se había cometido una injusticia con su familia, que quedó despojada de una casa grande en una de las mejores colonias de la ciudad. Cuando ella tenía 14 años, sus padres tuvieron que mudarse a la colonia obrera. Sus progenitores murieron con un doloroso sentimiento de melancolía por los buenos tiempos. Rosa había heredado la pequeña casa de un piso y desde que se casaron, ahí habían vivido. En general esa vida era agradable, pero muy pronto se rompería la calma cuando en esa misma casa se cometiera un asesinato. Mientras llegaba el trágico momento, como una tormenta en el mar que apenas se está formando y todavía no se saben sus alcances, Rosa desperdiciaba sus últimas horas de paz sin saber, claro, que ya nunca regresarían, y seguía comparándose con su marido. Cuando su mujer empezaba con sus ínfulas de reina, Ramón pensaba que era mejor dejarla que diera rienda suelta a sus cacareos fantasiosos, con los que ella misma se colocaba justo a un lado de Dios y de Maradona, muy por encima de todos los demás seres humanos. A Ramón no le gustaba discutir. Con su rudimentaria sabiduría comprendía que ella necesitaba vanagloriarse para sentir que era importante. Y aunque era muy importante para él, su marido, ella no se conformaba con eso. Para sentirse superior necesitaba que el otro fuera inferior, así que su pasatiempo predilecto era menospreciarlo. Ramón se dio cuenta de que sobajar a los demás era como una adicción para Rosa, pero ¿qué podía hacer él? De antemano le perdonaba todos sus defectos. Así había sido siempre y así seguiría haciéndolo porque ¿quién era él para juzgarla? Él hacía todo lo posible por tenerla contenta. Él sabía que ella jamás cooperaría haciendo el quehacer o la comida y por él no había problema. Nada le costaba cargar con las tareas del hogar antes de irse a trabajar.
como esa misma mañana, la última mañana común y corriente que tendrían él y Rosa. A fin de tener contenta a su esposa, Ramón había ido temprano al mercado. Luego, utilizando un enorme y filoso cuchillo y con una habilidad que cualquier chef experto envidiaría, ya había dejado un hermoso platillo con fruta rebanada a la perfección. Había dejado todo listo, la mesa servida, la cocina aseada, pero se le pasó un detalle por alto: colocar el cuchillo de regreso dentro del cajón. Ese olvido, cuando regresara de trabajar por la tarde, vendría a significar su perdición, porque el cuchillo seguiría ahí, sobre la mesa, como esperándolo. No había vientos agitados, ni nubalones que presagiaran el huracán emocional que se avecinaba. Era una mañana hermosa, así que decidió que se iría a trabajar al Parque de los Viveros de Coyoacán, y entre función y función se comió su fruta que llevaba en un recipiente hermético. Ahí, en medio de la naturaleza, viendo las ardillas y a la gente correr, Ramón siguió recordando su infancia. Su papá salía a trabajar todas las tardes. Se iba cargando el estuche que contenía el títere. Se subía a su Ford Falcon y se trasladaba a la carpa de la colonia Peralvillo, en donde hacían 2 funciones cada noche. La actuación consistía en engañar al público, en hacerle creer que el títere al que le había puesto el nombre de Pepito tenía vida propia. Además, la gracia del muñeco radicaba en ser grosero, un majadero que lanzaba albures y chistes colorados. Su repertorio se basaba en situaciones de doble sentido, más que pícaras, francamente vulgares, pero a la gente le encantaba y a veces hasta le aplaudían de pie. Por eso durante las mañanas, su papá lo entrenaba para que aprendiera la ventriloquía, a usar el títere a la perfección y a memorizar todos los chistes. Le repetía incesantemente que si lograba dominar el oficio, ya ni siquiera tendría necesidad de ir a la escuela, porque actuando con el muñeco en carpas y teatros, como lo hacía él, podría vivir cómodamente cuando creciera, porque iba a ganar buen dinero. Nada más que su padre jamás calculó que el mundo cambiaría. Las carpas desaparecieron, dando paso mayormente a plazas comerciales enormes, que incluían 10 o 12 salas de cine, en donde pasaban puras películas gringas, de superhéroes, o de policías y ladrones, de vaqueros o de espionaje, y alguna que otra comedia musical. Ahora todo el público que gustaba de los espectáculos gastaba su dinero en aquellos monopolios extranjeros. Respecto a los teatros de variedad, ya a nadie le importaban. Quedaban unos cuantos en ciudades pequeñas de provincia, pero el público que acudía no tenía el menor interés en ver un ventríloco. Querían ver artistas o cantantes famosos, así de cerquita, para poderse tomar una selfie con los famosos, con el escenario detrás de ellos, y luego publicarla en Instagram o Facebook. Los gustos y las costumbres cambiaron. El país en el que creció ahora era un recuerdo borroso semejante a una desgastada foto en blanco y negro. Algunos recuerdos de aquella época pasada sobrevivían en la mente de algunos ancianos, pero para la gente actual todo lo referente al pasado les provocaba fastidio. Después que las carpas desaparecieron, y con el uso generalizado de la televisión y luego de las computadoras y del internet, aquellas puestas en escena cómicas y de sarcasmo político fueron muriendo junto con sus intérpretes. Su padre no fue la excepción, porque inmortal no era, y como todos aquellos cómicos y artistas de carpa, también murió. No quedaba nadie de sus contemporáneos. Y sí, en la actualidad Ramón era uno de los pocos artistas que dominaban aquel arte sepultado de la ventriloquía. Era por la necesidad de su padre de querer convertirlo en alguien igual que él, que llevara su mismo nombre, que hablara y pensara como él, y que de remate se dedicara al mismo oficio. Pero ese capricho de su padre lo había condenado a ser un trotacalles, siempre cargando con su maletín del títere, limosneando unos pesos. De vez en cuando podía ganar un poco más por su actividad, porque aunque no le gustaba y sentía que denigraba al gremio, a veces se dejaba contratar por salones de fiestas para niños y redirigía su actuación hacia el público infantil, a quienes la ventriloquía y el títere Pepito les parecía algo bastante extraño, y asombrados del primer momento, hasta se entretenían unos cuantos minutos con Ramón y su títere, quien les contaba un cuento corto con alguna moraleja. Pero los niños rápidamente se aburrían
y regresaban a la fiesta dejándolo sentado en un rincón, frustrado y deprimido, comiendo casi siempre una rebanada de pastel que los de la fiesta le regalaban. Cuando no había contrataciones previas, entonces le gustaba ir al centro y se instalaba en una plaza. Para el espectáculo callejero, Ramón había ideado un sketch en donde el muñeco le gritaba, lo sobajaba y le decía todos los insultos que en la vida real le decía Rosa. Y el éxito era inmediato. La reacción hilarante del público, las carcajadas que provocaban que las personas se sobaran la panza doblados de la risa, terminaban por hacerlo sonreír a él también. Lo importante era sacar algo de dinero. Así había sido su vida profesional. Había ido ganando un poco aquí, otro poco allá, algunos días nada, ni para echarse una torta de tamal. Se reprochaba a sí mismo no haber estudiado una carrera. Se decía que eso había sido un tremendo error, pero claro, no tan grande error como el hecho de haber confiado en las palabras de su padre, que se había equivocado en todo y lo había conducido a golpes y a gritos al fracaso. Por supuesto que Ramón reconocía que podría haber hecho otra cosa en la vida, que podría haber ignorado los consejos tan malos de su papá, que podría haber agarrado su propio camino y hacer algo que valiera la pena. Pero era difícil de explicar, aún para sí mismo, que cuando se crece a golpes, uno queda imposibilitado para arriesgarse a transitar por sus propios caminos, para aventurarse a moldear su vida. Por eso ahora le costaba tanto trabajo reconocer que su oficio estaba pasado de moda, y que por estar aferrado a querer ganar dinero como en su tiempo lo pudo hacer su padre, se le había ido toda la vida sumergido en la comodidad de su mediocridad. Deberían de quemar ese pinche muñeco y mejor poner un puesto de tacos, Ramón, le había dicho varias veces su esposa. ¿Estás loca? ¿Quemar a Pepito? No sabes lo que dices. Este títere es francés, es una obra de arte. Inclusive salió en una película. Contrataron a mi papá para hacer una escena en la época del cine de oro mexicano. Pues será el sereno, pero si no fuera porque yo heredé esta casa, ya nos hubiera llevado la fregada. Con lo que ganas no nos alcanza para nada. ¿Así me conociste, o no? Siempre me he dedicado a lo mismo. A estas alturas del partido no voy a cambiar de profesión. Ya le dediqué a la ventriloquía toda mi vida. Esa era su respuesta de siempre, con pequeñas variaciones. No sabía o no quería argumentar cualquier otro punto a favor. En esto se parecían él y Rosa, en la terquedad de fijar ambos su postura inamovible y no ceder en nada. Los pleitos y discusiones con su esposa siempre eran por lo mismo, por el muñeco o porque Ramón no ganaba suficiente dinero, pero ¿qué podía hacer Ramón? Ese era su destino, esa vida le había tocado. Si no tenía lujos ni comodidades como quería tenerlo su mujer, pues ni modo, había gente en mucho peores condiciones. Ese muñeco se parece al de la película, el que es diabólico y camina por las noches y mata gente, le decía ella, y le había agarrado tal aberración a Pepito, que ahora el títere tenía que quedarse durante las noches en la sala de la casa, porque Rosa no soportaba tenerlo en la misma habitación en la que ella dormía. Y no es que Ramón le tuviera un gran amor a su títere, sino que era su medio de vida, su herramienta de trabajo, para bien o para mal. Aquel muñeco lo había acompañado durante toda su existencia, casi era como un hermano. Además, a Ramón le gustaba andar de aquí para allá, en parques, en mercados, en camiones, hasta en el metro, ganándose la vida, sorprendiendo a la gente con un arte que muchos daban por extinto y otros muchos, la mayoría, ni conocían. Muchos jóvenes le daban 5 o 10 pesos, riéndose un buen rato después de terminar su actuación. Y le decían que nunca habían visto un ventríloco de cerca. Sabía que su actuación arrancaba a esos muchachos de ese mundo digital en el que les había tocado vivir, esclavizados a un teléfono celular que parecía ser una extensión de sus cuerpos y de sus mentes. Era por eso que Ramón era feliz brindándoles un momento diferente, que con buena suerte jamás olvidarían. Estaba convencido de que esa era su misión, entretener a la gente, recordarles que todavía había artistas, hacerles ver a las personas que el arte las separaba de las bestias y de las máquinas. Y si no eran capaces de comprender eso, por lo menos se conformaba con sacarles una sonrisa
o ya de perdida un gesto de extrañeza, de curiosidad, porque todos los que presenciaban su actuación querían saber cómo le hacía para que el muñeco hablara. Todos lo admiraban por ese gran talento y querían imitarlo, pero claro, desconocían que hay grandes secretos del oficio que, por supuesto, no estaba dispuesto a revelar. En la calle, ante extraños, Ramón era un tipo que despertaba interés, o por lo menos lograba captar la atención de los demás. Por eso, lejos de su casa, se comportaba diferente. Se daba permiso de sonreír, sin sentirse culpable por ser un fracasado, ante personas que no conocían su vida y no sabían de sus deficiencias. Él soltaba las amarras y navegaba por el infinito océano del bendito anonimato, que le confería la autorización para desinhibirse, y de esa manera podía hacer chistes, decir tonterías, comportarse como un niño. Cuando se sentaba Pepito sobre las piernas y lo manejaba y hablaba a través de él, Ramón vivía exclusivamente para divertirse, para explayarse como artista. Mientras ofrecía su espectáculo de ventriloquía y actuaba con su títere, nadie se atrevía a interrumpirlo, ni le decían que se callara. Nadie lo trataba mal como lo hacía Rosa. Gozaba trabajando porque durante sus actuaciones él era quien tenía el control. Era el sujeto de mayor relevancia. Todos los ojos estaban fijos en él. ¿Puede haber algo mejor que sentirse del centro del universo? Por eso difícilmente se hubiera animado a tener un puesto de tacos. Un negocio así puede que le hubiera dejado unos cuantos pesos más, pero jamás le hubiera proporcionado las satisfacciones que le daba andar trabajando con su compañero Pepito. Además, existía un factor que le alimentaba el ego, porque pensaba que él era una especie de dios para el títere, a quien le prestaba vida durante sus actuaciones, y la prueba estaba en que cuando éstas acababan, Pepito volvía a ser simplemente un muñeco grande y feo. Tal vez por eso, Ramón era feliz a su modo. Por lo menos su vida discurría sin sobresaltos. Quizá era aburrida y mediocre, pero hasta cierto punto también era confortable. Pero qué equivocado estaba si pensaba que así sería eternamente, porque precisamente ese día todo lo que daba por hecho terminaría en un parpadeo. Como cuando llegan los huracanes y arrasan con todo, porque su destino estaba irremediablemente ligado al de su esposa y una serie de eventos estaban confluyendo para cambiarle la vida. Empezando porque desde hacía varios meses Rosa había sesgado su camino y parecía que había estado labrando su trágico futuro de forma meticulosa, encaminando cada uno de sus pasos y acciones hacia el desastre. Había estado llamando todos los días a la desgracia y llegado el momento no le importó abrirle la puerta a la fatalidad. En contra de sus propias opiniones, pues siempre había estado criticando a los imprudentes que hacen las cosas sin pensar en el daño que se hacían a sí mismo y a los demás. Rosa perdió el seso por un acontecimiento que podría haber pasado sin tener ninguna relevancia. Quizá la mujer estaba en uno de esos momentos enigmáticos de los que nadie puede sustraerse. Una tarde, meses atrás, cuando había salido a comprar el pan y ya iba de regreso a su casa, se encontró a Paulino, un antiguo compañero de la secundaria. Ella ni lo reconoció. Fue él quien la llamó por su nombre y corrió a su encuentro. La sorpresa en la cara del hombre era genuina. Le dijo que ella estaba guapísima, que lo tenía con la boca abierta. Le expresó su admiración de 1000 maneras, hasta dejarla mareada con tanto halago. Intercambiaron teléfonos y se despidieron. Cuando llegó a su casa, Rosa corrió a verse al espejo. Deseosa de corroborar la belleza que el otro había visto en ella, irguió su cuerpo, sumió la panza y sacó los pechos. Lanzó su cabello sobre el hombro y miró a su reflejo, alzando la ceja a lo María Félix. Aquella otra imagen atrapada detrás del vidrio del espejo debía ser la verdadera Rosa. Se dijo, porque la real, la que estaba ahí mirándose a sí misma, se había olvidado del placer que provocaba la mirada de admiración de un hombre. Debido a su edad y a la monotonía de su vida, Rosa estaba empezando a olvidarse de arreglarse. Había veces que hasta se sentía fusionada con el descuidado entorno del rumbo por el que vivía. Ya había perdido cualquier aliciente para verse bien y bonita, pero ahora
El hecho de haber llamado la atención de alguien vino a ser como un elixir mágico que le revitalizó y revivió emociones olvidadas desde su adolescencia. Cuando sentía mariposas en el estómago cada vez que se cruzaba con algún muchacho que le gustaba. Y como si fuera una droga altamente adictiva, Rosa empezó a arreglarse, a comprarse ropa sensual, a maquillarse llamativamente. En cuanto Ramón se iba a trabajar, ella corría a cambiarse de ropa, a peinarse y a maquillarse y a salir a la calle, contoneando las caderas, lanzando taconazos sobre el pavimento para llamar la atención. Empezó a adorar aquellas horas en las que se paseaba por las grandes avenidas, provocando la admiración de los hombres, despertando pasiones insanas, mientras más vulgares y subidos de tono eran los piropos, más le alimentaban el ego. Le gustaba sentir que era capaz de sacudir los instintos más primitivos del sexo opuesto. Sonreía cada vez que les notaba la lujuria. Hubiera podido detenerse en sus excesos, y de hecho varias veces desoyó aquella voz de alarma que le advertía que nada bueno saldría de su alocado comportamiento. Hubiera podido recapacitar, preguntarse qué era aquello tan fuerte en su interior que la orillaba a hacer cosas antes impensables, a aventurarse en terreno peligroso, a tentar a la suerte, a desafiar tontamente la ley de las probabilidades, como si su intrepidez no le fuera a traer complicaciones y consecuencias futuras. Pero no quería renunciar al placer recién descubierto. Parecía tener una prisa tremenda por saborear todos los placeres hasta la saciedad. Y aquel despertar de su pasión lo había provocado Paulino, quien la había electrizado con sus halagos y sus adulaciones. Así que luego de meditarlo, dedujo que solamente él iba a conseguir darle lo que ella necesitaba, una admiración genuina, una pasión salvaje. Así que lo buscó, le coqueteó, lo sedujo y lo llevó hasta su casa, y el hombre cayó en sus brazos, aunque era casado y con 3 hijos. Tener que esconderse de miradas indiscretas, mantener el secreto de su romance clandestino, venía siendo como la sal y la pimienta que le faltaba a la situación. Ahora sí, pensaba ella satisfecha. Su vida tenía mucho más sabor, mucho más color. Se sentía la más dichosa de las mujeres. Con la sensatez y los razonamientos perdidos entre las sábanas de la cama, ella y Paulino relegaron las precauciones y convirtieron la recámara de Rosa en su nido de amor. Cada vez que Paulino podía zafarse de su esposa, corría a ver a Rosa para desfogar sus mutuas pasiones y liberarse ambos de las cadenas de los prejuicios. Con el transcurso de las semanas, las visitas de Paulino se fueron haciendo cada vez más frecuentes, lo que significaba que se incrementaba el riesgo de ser descubiertos. En un destello fugaz de prudencia, Rosa pensó que era hora de acabar con la aventura, pero no quería hacerlo, y ni cómo culparla, porque lo único que quería era vivir, porque de pronto la había invadido la sensación de que se le acababa el tiempo. Desde que había cumplido los 50 años, pareciera que cada minuto contaba para envejecerla un poco más. Sentía que había una cuenta regresiva cruel, un final impostergable, y decidió que no desperdiciaría ni un solo día de aquel regalo tardío que le ofrecía el tramposo destino. Lo peor de todo es que Ramón, sin siquiera saberlo, ya también formaba parte del juego. Y si le hubieran preguntado la mañana de ese día que qué pensaba que le tenía deparado el destino, él hubiera contestado equivocadamente, por supuesto, que aún seguir haciendo lo mismo cada día hasta la vejez, acercándose con pasos tranquilos hasta llegar al salón de eventos de la señora Muerte, que lo acogería sin sobresaltos, en santa paz, como había pasado con su padre, que hasta el mismo día en el que murió, dio una función callejera fuera del Estadio Azteca y luego, al llegar a su casa, se quedó dormido hasta la eternidad. Ramón quería ese mismo final para su propia historia, pero qué lejos estaba de la verdad. La cotidianeidad de su vida, la rutina llevada por años, estaban a punto de romperse en pedazos de una manera estrepitosa. El huracán llamado Infortunio estaba formado. Era de categoría 5 y avanzaba a toda velocidad hacia su casa de la colonia obrera. Porque la vida es incertidumbre pura. Está llena de farsas, de intrigas, de sorpresas que todo cambian. Y de un momento a otro, sin ningún evento que anticipe lo que se nos viene encima, así,
En un parpadeo, estamos en una situación que jamás se nos hubiera ocurrido. Cuando se echan los dados y mientras ruedan sobre la mesa, nadie puede adivinar lo que saldrá. Igual pasa cuando alguien asume que sus acciones serán intrascendentes, que no tendrán consecuencias, y se aventura a jugar saltándose las reglas. Rosa tuvo que haber adivinado que el resultado de alterar el camino que el destino le había trazado, cambiarlo a la mala, por puro capricho, atraería hacia ella un desenlace catastrófico. Llevar al extremo sus alocadas ansias se parecía mucho a lo que sucede cuando la acumulación de tormentas eléctricas se desplaza sobre las aguas calientes del océano, para posteriormente fusionarse, haciendo una sola tormenta inmensa que gira y velozmente se mueve, destrozando todo a su paso. Pero Rosa nunca pensaba en nada de eso, mucho menos lo haría en ese momento, que se daba placer de lo lindo haciendo el amor con Paulino. Los dos en el lecho conyugal, profanando frenéticamente el hogar, sin sospechar que afuera en la calle el día se había nublado y los meteorólogos habían lanzado advertencia de lluvia y granizo, y que en consecuencias su marido había decidido dar por terminada su jornada de trabajo horas antes de lo acostumbrado. En cuanto a Ramón, que ya había abandonado los viveros de Coyoacán e iba rumbo a su casa, él nunca se había puesto a prueba en cuanto al dominio de sí mismo, por la simple razón de que nunca había estado en una situación escabrosa o enredado en bajas pasiones. Y mientras bajaba del camión, a 2 calles de distancia de su casa, iba pensando en todo, menos en la posibilidad de que su vida estaba a punto de cambiar de manera muy drástica. Aunque hubiera sabido lo que se avecinaba, quién sabe si hubiera querido detenerse. Por ejemplo, hubiera podido hacerse el menso tomándose 1 o 2 cervezas en el Sanborns y retrasar su llegada a su casa. De esa manera hubiera gastado unos 100 pesos, cierto, pero hubiera podido conseguir que su vida siguiera siendo la misma de siempre. De lo primero que se dio cuenta Ramón cuando llegó a su casa fue de un coche estacionado, bloqueando la puerta de la cochera. Ni Rosa ni él tenían auto, pero le molestaba que alguien ajeno llegara y se estacionara ahí, estorbando la rampa de acceso. Pensó que debía de ser algún vecino confianzudo. Se lo preguntaría a Rosa e iría a reclamar y pedir que quitaran de ahí su vehículo. Atravesó el patio, abrió la puerta y colocó la maleta del títere a un lado del sillón. Fue en ese momento que notó otra cosa extraña. Se escuchaba la televisión, pero no era ni del radio ni de la televisión de donde surgían aquellos gemidos. Era Rosa, y ella solamente hacía así cuando se congeló un momento. Nunca la ira lo había dominado de tal forma, por eso lo agarró desprevenido. Sintió que empezaba a jadear, pero no se escuchaba a sí mismo. Pareciera que los gemidos de placer que salían de la recámara habían subido de volumen, tapando cualquier otro ruido existente y al grado de que los tímpanos le querían explotar. Miró algo metálico que emitía un brillo cegador sobre la mesa, un destello que le lastimaba los ojos. Aunque todo lo demás de la estancia lo veía como si danzara, como si se moviera y girara dentro de un tornado, aquel brillo estaba fijo, como una estrella titilante que lo invitaba a acercarse. Y recordó que ese objeto era el cuchillo. El filoso y enorme cuchillo lo invitaba a tomarlo, a aferrarlo y a usarlo. Había dejado de ser el mismo. Simplemente era un hombre con ganas de matar. Miró el cuchillo en su mano sin acordarse en qué momento lo había agarrado. Mientras se desplazaba hacia la habitación del fondo, lo observó y lo levantó tan alto como lo permitía su brazo. Atravesó el pasillo y pasó ante el espejo, y se vio a sí mismo, pero no se reconoció. Vio a un ser primitivo que era odio puro, y supuso que aquella horrorosa figura que le mostraba los dientes era la representación de un dios salvaje al que tenía que adorar. Entró a la recámara, y fue como si detonaran la bomba que traía dentro. Los gritos de éxtasis de aquel profanador lo volvieron loco. Su mujer encuerada fue la primera en darse cuenta de su presencia. A lo mejor había gritado, no lo sabía. Tal vez solo gruñó.
De lo que sí se acordó después fue de habérsele echado encima a ese infeliz, de haberle hundido el cuchillo en la espalda, no una, sino varias veces, mientras Rosa lo jaloneaba, lloraba, lo insultaba, lo golpeaba, intentaba detenerlo. Aquel infeliz ni se había podido defender. La imagen de tener un cadáver sangriento sobre su cama lo apabulló. Se dejó caer en el sillón frente a la cama. Miró el cuchillo ensangrentado en su mano, pero no lo soltó. Lo conservó porque no sabía qué hacer con él. Pero Rosa debió haber pensado que seguía ella, que su marido se le lanzaría encima porque se metió al closet y cerró la puerta llorando sin parar. Quién sabe cuánto tiempo había pasado, pero de pronto la puerta del closet se abrió. Salió Rosa, con los ojos hinchados de tanto llorar, el cabello revuelto, enredado, la cara con un gesto que anunciaba que poco le faltaba para volverse loca. Estaba vestida y parecía que luchaba consigo misma, queriéndose obligar a dejar de mirar el cadáver de su amante. ¿Y ahora? Titubeó. Su voz salió aguda, entrecortada. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó sin acercarse a Ramón. La voz de Rosa lo cimbró. Él sintió como si estuviera despegado del suelo y la tierra rotara miles de millones de kilómetros por segundo y su velocidad lo estuviera sacudiendo. Por fin estaba empezando a comprender lo que había sucedido. Se había convertido en un asesino porque le había fallado la parte del cerebro que razona, que medita y reflexiona. Esa parte que había estado usando desde que era niño y su padre abusaba de él. El lóbulo frontal, que proporciona el sosiego y la sabiduría para actuar asertivamente, había quedado inutilizado, porque los acontecimientos lo habían apabullado, lo habían agarrado desprevenido. La traición de Rosa había sido la causante de que el cerebro reptiliano tomara el control, y ahí fue cuando todo se fue al carajo, porque lo había convertido en un animal, y había reaccionado como si fuera una bestia. Ramón tiró el cuchillo. Rosa gimió de alivio y empezó a llorar de nuevo. Yo no quería. Lo que pasa es que... tartamudeó Rosa. Me he convertido en un asesino por tu culpa, idiota. Debí haberte matado a ti también. No, exclamó ella aterrada. no, por favor, no. El coche que estaba estorbando la entrada, ¿es de él? Sí. Apenas la distinguía, y como si saliera de un largo sueño, notó que su cerebro empezaba a funcionar. Para empezar, se dio cuenta de que ya era de noche. «Prende la luz», ordenó secamente. Probablemente fuera la primera vez que le daba una orden a su esposa. Ella obedeció con prontitud. Volvió a gemir cuando la luz azul y potente le recordó lo que había pasado en la habitación. No podemos llamar a la policía, susurró Rosa llorando. Nos van a chingar. No quiero ir a la cárcel. Ramón la observó, pero no se conmovió. De hecho, se dio cuenta de que no la amaba. Ni él mismo sabía si había dejado de quererla por aquella traición, por haberlo orillado al crimen, o si ya habían pasado muchos años desde que había dejado de amarla y hasta ahorita se estaba dando cuenta. Envuélvelo en las cobijas, bien amarrado. Vamos a esperar unas horas. Como que Rosa quiso rechistar, rezongar por el encargo, pero como que se acordó que estaba tratando con un asesino, así que se aclaró la garganta, como si se estuviera tragando su inconformidad y sus dudas, y salió al patio. Regresó con los mecates del tendedero y, obedeciendo las órdenes de Ramón, empezó a envolver a su amante, quien así muerto ya no tenía el poder de despertar su pasión, de electrizarle en cuanto sus pieles se juntaban. En cuanto a Ramón, a él había dejado de amarlo casi desde siempre.
Pero era indudable que algo los había mantenido unidos, y después de ese crimen, iban a tener que estar más unidos todavía, porque no podían permitir que aquello se les saliera de control. Todavía la podían librar, se dijo, controlando el terror que le producía la idea de ir a la prisión. Después de medianoche, Ramón y Rosa subieron el cuerpo al coche y se fueron a tirar el cadáver a las cuevas de Tepeyanco, en Tlaxcala, donde hacía muchos años habían ido de excursión. Regresaron y abandonaron el coche por Chalco, seguros de que al día siguiente ya se lo habrían robado y desvalijado, haciéndoles el favor de desaparecerlo. Pero cuando dejaron el coche, ya había amanecido. Tomaron un taxi, luego el teleférico, luego el metro, luego un camión. No querían dejar rastro detrás de ellos. Cuando regresaron, Rosa revisó el colchón. No estaba manchado. No había traspasado la sangre gracias a la colchoneta que lo había estado cubriendo. La deshilacharon, rompieron en docenas de pedazos y la quemaron, junto con la ropa de Paulino. Tanto Ramón como Rosa desconfiaban el uno del otro. Cada uno por su lado pensaba que si se descuidaban el otro podía matarlo. Y Ramón desconfiaba lo doble, porque además estaba casi seguro que en cualquier momento, en cuanto se descuidara, Rosa lo denunciaría a la policía. Así que, aprovechando de que por sí ella parecía tenerle miedo, le dejó bien en claro que las cosas habían cambiado y ahora el que mandaba era él. Que te quede bien claro que puede ir a la policía y decir que tú mataste a tu amante y que yo te ayudé a deshacerte del cuerpo con la idea de denunciarte en cuanto pudiera, le dijo amenazante, estudiándola con la mirada. Pero... Intentó decir algo ella, pero no le salió nada. Desde el momento del asesinato de Paulino, se habían estado comunicando con monosílabos, por lo que la larga frase de Ramón la había dejado atolondrada, como si su esposo le estuviera hablando en otro idioma y ella siguiera traduciendo, entendiendo poco a poco el significado de lo que había escuchado. A mí no me importa ir a la cárcel, prosiguió Ramón, pero lo que no voy a permitir es que, además de convertirme en asesino, todavía tenga que ir a prisión para que tú quedes libre y sigas de ramera. No, yo no, musitó Rosa, ya con ganas de llorar. Otra cosa que podría ser, ya que piensas que merezco ir a la cárcel, es matarte a ti también, de una vez. Dejar de pensar que eres muy capaz de traicionarme de nuevo y entregarme a la policía. Yo no pienso eso, Ramón, te lo juro. Son cosas que pasan. Tú no eres un asesino, yo tuve la culpa porque... Ramón la jaló del cabello. Le escupió las palabras al rostro para que se le quedaran bien grabadas. ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Me lastimas! Puedo lastimarte mucho más. Partirte en pedazos. Quiero que te lo grabes muy bien. Sí. Sé que me lo merezco, pero por favor, perdóname. No volvería a hacer nada en tu contra. No, ni siquiera con el pensamiento. Ramón la aventó y cayó sobre la cama. Se imaginó que él se le iría encima y la estrangularía, y por eso se hizo bolita y sollozó aterrada. Algo nuevo sentía Ramón. Él, que nunca había podido dejar de ser una víctima, ahora sabía lo que era tener poder sobre otra persona y eso le gustó. No era tonto y anticipó que el lugar que ocupaba en ese momento lo tendría que dejar pronto, porque tarde o temprano Rosa lo reclamaría como suyo, pero mientras eso pasaba, lo disfrutaría. No tengo ganas de trabajar, pero tengo que salir, o los malditos chismosos de los vecinos empezarán a hacer conjeturas de por qué carajos me quedé en casa. Ramón fue por la maleta, sacó a Pepito, lo sentó sobre el sillón de la recámara y cerró la maleta de nuevo. A ver si puedo dormir en una banca del parque.
Pero no me llevo a Pepito porque capaz que estando dormido me lo roban. Haz tu pinche día como cualquier otro. No hagas nada fuera de lo normal. ¿Entendiste? Sí. Regresa al rato. Y aunque seas unas pinches tortas de jamón para comer, no quiero regresar y tener que cocinar para los dos. Está bien, Susurró ella. Ramón asintió. La miró muy fijamente hasta que ella bajó la mirada y tragó saliva. Ramón sonrió por dentro. Por fin se le hacía ver a su esposa mansa, dócil y supeditada a lo que él dijera. Así está bien, tarada, pensó, y salió de la casa. En cuanto estuvo sola Rosa, lanzó un suspiro de alivio. Uno cree conocer a las personas, pero la verdad es que nunca se sabe lo que llevan dentro. Ramón había demostrado que era una bomba de tiempo a punto de explotar, y cuando se le había puesto a prueba, había fallado rotundamente porque quedó demostrado que no se sabía contener y que había perdido la cabeza. Se había dejado arrastrar por la ira y los celos. Estaba preocupada por el futuro, por el presente y hasta por el pasado, porque recordó todas aquellas veces que lo había humillado, hecho enojar, insultado y ninguneado, y se le enchinó el cuero nada más de imaginar que en cualquiera de todas aquellas ocasiones pudo haber despertado a la bestia que Ramón llevaba dentro, y se santiguó cuando comprendió que era de pura chiripada que siguiera viva. Porque así como Paulino estaba muerto, ella podría estar sepultada tragando gusanos desde hacía quién sabe cuánto tiempo. En cuanto al presente, se dijo a sí misma que no podía bajar la guardia. Ramón la había dejado viva, pero podía cambiar de parecer. Y con respecto al futuro, no estaba muy segura de que pudieran salir bien librados. Ya había visto demasiados programas de investigación forense como para saber de memoria que no hay crimen perfecto. Lo único que la consolaba un poco era que, por lo menos en apariencia, estaban haciendo muy bien las cosas. Era cosa de seguir así. Puso sábanas limpias, desinfectó con cloro todo y revisó que no quedara ni una gota de sangre por ningún lado. Se bañó y, muy cansada, se tumbó en la cama. Increíblemente, en cuestión de minutos, ya estaba dormida. Pero despertó muy pronto, cuando sintió una opresión en el pecho. Con un respingo se sentó en la cama, asustada. Miró a su alrededor y lanzó un grito cuando vio a Pepito sentado en el sillón. Se estaba riendo. Estaba segura. De alguna manera su boca había cambiado de forma y sus malditos ojos eran burlones y malignos. Se puso de pie, pegando la espalda a la pared, fue deslizándose muy poco a poco hacia el closet. Se preguntó si estaría volviéndose loca porque había estado viendo a ese asqueroso muñeco durante más de 25 años, día tras día hasta la saciedad, y nunca, pero nunca estaba segura, le había visto aquella expresión de odio y burla. Y ahora que se fijaba mejor, parecía que esos ojillos negros y redondos se movían. Mientras ella caminaba, el muñeco lo seguía con la mirada. Se quedó paralizada. Había estado armándose de valor para cargar al maldito muñeco y llevarlo al patio de atrás de la casa, porque no lo quería en la casa, mucho menos en su recámara, junto a ella. Pero después de sentir que el títere tenía vida, que la vigilaba, que no la quería perder de vista, se dio cuenta de que jamás podría reunir el valor suficiente como para acercársele, mucho menos para cargarlo y sacarlo de la casa. Su corazón se aceleró y se le taparon los oídos, o algo parecido, porque lo único que escuchaba eran sus jadeos de pánico y el alocado retumbar de los latidos de su corazón. Se imaginó que si se acercaba más al muñeco, le saltaría encima y quería atacarla como un perro con rabia. Sentía ganas de llorar, pero no quería demostrarle al títere que estaba asustada. Su miedo bien podría ser el disparador que pusiera en movimiento a ese desgraciado Pepito, al que ahora se daba cuenta siempre había odiado profundamente. Se le ocurrió que, ya que no podía cargarlo, que no se atrevía, por lo menos tenía que buscar la forma de neutralizarlo, de impedir que la atacara.
Como si no tuviera malas intenciones de ninguna especie, se hizo la disimulada. Intentó tararear una canción, forzándose para que saliera de su garganta, como si ella estuviera muy campante de la vida. Bajó una de las cobijas de la repisa de hasta arriba del closet y fingió que la pondría sobre la cama. La desdobló y luego, con un impulso rápido y violento, la aventó sobre el sillón, dejando cubierto por completo al títere. Sintió que se iba a desmayar. Ya no soportaba la tensión. Pensó que todos sus esfuerzos eran en balde porque imaginaba que con todo y cobija encima, el títere la atacaría. Pero conforme pasaban los segundos y luego los minutos, empezó a calmarse. Se secó las lágrimas que, por principio de cuentas, ni siquiera había sentido salir de sus ojos. Y soltó el aire que había estado conteniendo. Nada se movía bajo la cobija. El sillón con el títere totalmente cubierto ni siquiera se veía amenazador. Pero de todas maneras el miedo no se le quitaba y no podría estar en paz con el maldito Pepito cerca de ella. Quería recostarse. Estaba cansada, pero prefirió poner distancia de por medio. Salió de la recámara a toda prisa y en cuanto lo hizo cerró la puerta y puso llave. No quería ahorrarse ninguna precaución. No fuera a ser que, mientras ella estuviera haciendo las tortas de jamón que quería Ramón para comer, el muñeco se quitara la cobija, bajara del sillón y fuera a buscarla, para perseguirla por toda la casa. Entró a la cocina y soltó una risita nerviosa al imaginarse la escena. No cabía duda. Era bastante evidente que sí se estaba volviendo loca, pero pensó que no era para menos. Paulino estaba muerto y su cuerpo sepultado en una cueva remota. En su casa ya se estarían preguntando qué le había pasado, cuál era el motivo por el cual no había llegado a dormir, y seguramente, para esas horas, ya hasta estarían levantando la denuncia correspondiente por desaparición. Y así era, efectivamente. La esposa de Paulino ya había indagado con todas las amistades y compañeros de trabajo de su esposo sobre su paradero, pero todavía estaba lejos de sospechar el triste final que había tenido su marido infiel que le engañaba desde hacía meses. Porque no necesitaba ser sabia para darse cuenta de todas aquellas señales que siempre van pegadas con una traición, como el olor a perfume de otra mujer, las manchas de lápiz labial en la camisa, los pelos güeros pegados en la solapa del saco, las veces que le había marcado al celular y las llamadas se iban al buzón, los mensajes que borraba inmediatamente después de haberlos leído. Pero nunca había faltado a dormir. Es más, no lo creía capaz de hacerlo, y menos sin avisar. Lo creía capaz de inventar que del trabajo lo habían mandado a un viaje de negocios o algo así, pero no llegar a dormir. Así nada más, no. Paulino no era de esos. Así que en compañía de sus 3 hijos adolescentes, se presentó en las oficinas de la policía y levantó la denuncia correspondiente. Le pidieron los datos completos de Paulino: nombre, edad, complexión, sus fotos, dónde trabajaba, nombres y teléfonos de sus amistades, compañeros de trabajo, y al final dejaron la pregunta clave, con la que deberían de haber empezado. ¿Sospechaba ella de alguien que tuviera que ver con la desaparición de su esposo? Pues sí, dijo ella. Sabía que tenía un amante, pero ignoraba quién era. Añadió que ella veía muchos programas de criminología forense y sabía que indagando aquí y allá, rastreando con el GPS de su auto y de su celular los lugares por los que había estado su esposo, y después revisando las grabaciones de las cámaras instaladas en esos lugares, estaba segura de que ellos, eficientes policías que recibían un sueldo que provenía de los impuestos de los ciudadanos, pondrían en alto a su corporación y descubrirían muy pronto quién era esa mujer. Y una vez que lo supieran, quizá lo mejor sería interrogarla exhaustivamente para una de dos: o descartarla como sospechosa, o abrir una línea de investigación para fincarle responsabilidades a la desdichada. Los policías que la atendieron no pudieron dejar de mostrar sorpresa. Aquella tipa se la sabía de todas,
y más valía que se desprendieran de la pereza y trataran de hacer las cosas bien, porque de lo contrario era seguro que se iban a meter en problemas. Ramón no lo podía saber, pero por cómo se estaban dando las cosas, era más que probable que muy pronto los de la policía le estuvieran pisando los talones. Quizá por eso, su subconsciente, su conciencia o aquella parte del cerebro que tiene la mala costumbre de anticiparse siempre a los acontecimientos, no lo dejaba dormir en la banca sombreada del parque que había escogido para intentar serenarse mientras fingía ante la mirada atenta de los metiches vecinos que se había ido a trabajar como lo había estado haciendo desde que vivía con Rosa. Por lo que decidió regresar a su casa, pues también ya se estaba muriendo de hambre y pobre de Rosa si no había preparado las tortas, porque de ahí en adelante el que llevaría los pantalones en esa casa era él, y no admitiría negociación alguna al respecto. Su mujer ya sabía de lo que era capaz, y de plano sería muy tonta si pasaba por alto semejante detalle. No hubo contratiempo alguno durante su trayecto de regreso a la casa, y tampoco hubo necesidad de poner a Rosa en su lugar, porque cuando abrió la puerta, ella estaba terminando de hacer unas enormes tortas gordas por tanto jamón y aguacate, y los dos empezaron a devorarlas, como si aquella fuera a ser su última comida en la vida. No se acordaba cuándo había sido la última vez que había comido. Creía que había sido la fruta picada, allá en los viveros de Coyoacán, hacía como 1000 años atrás. Pero en cuanto su cuerpo empezó a recargarse de energía, le preguntó a Rosa qué había hecho durante toda la mañana, además de las tortas, claro. Rosa pareció resurgir a la vida, quizá porque también había recuperado las energías, y empezó a hablar como una maldita taravilla, a decirle que el muñeco estaba poseído por el demonio y quién sabe cuántas sandeces más. Hasta que Ramón se exasperó. Lanzó un manotazo sobre la mesa y le dijo que se explicara bien. Carajos, ¿de qué demonios estaba hablando? Parecía que me miraba, repitió ella. Si yo me movía para un lado, él movía los ojos así, siguiéndome. Y si me movía para el otro, pues él regresaba los ojos a donde los tenía antes. Además, siempre sonriendo, burlándose de mí, odiándome. Ramón tragó el último bocado. No cabía duda de que había algunas personas que simplemente no soportaban enfrentar situaciones límite. Una de ellas era Rosa, porque estaba resbalando hacia la locura, pero de nada le iba a servir tener una esposa loca que podía cometer algún error imperdonable, así que tenía que hacer el intento de serenarla y tendría que averiguar muy sutilmente si su desgraciado cerebro todavía tenía oportunidad de arreglarse y pensar con cordura. «Mira», le dijo con voz bastante serena, «es natural que estés tan nerviosa, pero tenemos que calmarnos. No podemos permitir que la gente note algo raro en nosotros». «Pero de verdad es que...» «Se te nota la culpabilidad, Rosa», le interrumpió Ramón. «Si te vieras ahorita, así, como te estoy viendo yo, luego sospecharías que hay gato encerrado. La gente es suspicaz, lo que no sabe lo inventa. Si queremos salir bien librados de esto, los dos tenemos que poner de nuestra parte». «Pues si no me crees», replicó Rosa llorosa, pero con cierto coraje contenido. «Ve y míralo por ti mismo, y ya me dirás si son mis nervios o no». Ramón se levantó, lanzándole una mirada de advertencia, y que al mismo tiempo quería decir algo así como: «Te voy a demostrar que todo lo que dices es una idiotez». Se fue hacia la recámara. Rosa quería atestiguar la sorpresa, el terror que sentiría su marido cuando notara que el muñeco había dejado de ser el títere inerte al que él tenía que darle vida, cuando viera que movía los ojos, que sonreía por sí mismo. Ya veríamos si no se ponía nervioso como ella. Quizás hasta se hiciera en los calzones. Así que lo siguió precavidamente, siempre detrás de él, agarrándolo como escudo por si pasaba algo raro, por lo menos tener un poco de ventaja para salir corriendo de la casa. Ramón giró la llave pegada en la cerradura. Abrió y se asomó. En efecto, el
títere estaba en el sillón, tapado por la cobija. Olía limpio. Había que reconocerle a Rosa que había limpiado a fondo. Se acercó al sillón. A punto de tomar la cobija, Rosa le sacó un respingo. ¡Cuidado! Le gritó ella. Sobresaltado y enojado volteó a verla, la aventó a un lado. ¡Idiota! ¡Me espantaste! Bueno, Se defendió ella. nada más te quería decir que... Pero no terminó de decir la frase, porque Ramón levantó la cobija de un jalón. Pepito estaba como siempre, sin rastro de haber tenido vida. Ramón volteó a ver a su esposa. Meneó la cabeza como si estuviera tratando con un retrasado mental. A ver, dile que sonría, porque yo lo veo como siempre. Pero te juro que movía los ojos. Rosa se mordió las uñas, empezando a dudar de su sensatez ella misma. Y que se burlaba de mí. Lo voy a guardar en su maleta. Ramón fue a la sala por la maleta. Los segundos se le hicieron eternos a Rosa, que paralizada no se movía, esperando a que su marido regresara con la maleta, mientras ella vigilaba al muñeco, mirándolo fijamente, como hipnotizada. Por fin regresó Ramón. Colocó la maleta sobre la cama, la abrió, se desplazó hacia el sillón para cargar a Pepito, como siempre lo hacía, metiendo las manos bajo las axilas del muñeco, como si fuera un niño. Pero de pronto, en cuanto lo tocó, el títere cobró vida y le saltó encima, colgándosele como un chimpancé, mirándolo con su cara casi rozando la cara de Ramón. Rosa lanzó un grito, pero se le estranguló en la garganta, y solamente salió un bufido como si se ahogara. Y Ramón trataba de quitarse de encima al títere, gimiendo de terror, y casi se desmaya cuando salió una voz de la boca de Pepito, pero no era la voz que siempre había tenido, que era la misma voz de Ramón pero salida desde el vientre, sino que era la voz de un hombre furioso. ¿Piensan que su crimen va a quedar impune?, preguntó el títere. Pero Rosa reconoció la voz. Era la de Paulino. Y aunque desde el momento mismo en el que el muñeco le había saltado encima a Ramón, ella hubiera querido correr, simplemente no podía moverse. Estaba segura de que alguna fuerza sobrenatural la tenía sujeta, inmovilizada y a punto de volverse loca por el terror. Se preguntó si habría alguna manera de poder despertar de aquella horrorosa pesadilla, salvo se daba cuenta, no era ninguna pesadilla. No puede ser, no. Yo no lo voy a permitir, seguía diciendo Pepito, o más bien Paulino, porque mientras ustedes no tengan su castigo, yo voy a seguir atrapado en este desgraciado muñeco. ¡Malditos! Ramón salió de su estupefacción. El instinto de sobrevivencia, el impulso de ponerse a la defensiva ante el ataque, lo hizo reaccionar por fin y dejó de gemir horrorizado y prefirió mejor reunir todas sus fuerzas para intentar arrancarse al muñeco, deshacerse del maléfico abrazo que sentía que terminaría por comprimirlo de tal manera que lo apretujaría hasta reventar del esqueleto, como lo hacen las boas con sus presas. ¡Déjame, maldito! ¡Déjame!, gritó Ramón forcejeando con su títere. Rosa seguía inmóvil, llorando, aterrada. ¡Ayúdame, tarada!, le gritó Ramón. Y aquellas palabras parecieron ser mágicas y surtir efecto para sacarla de la parálisis que la dominaba. Lo que costó trabajo fue que la mujer reuniera el valor de cooperar y ayudar a su marido. Pero quizá pensó que si el títere maldito lo mataba a él, la siguiente sería ella. Y seguramente fue eso lo que la hizo movilizarse y correr a ayudar a su esposo, jaloneando al muñeco por las greñas con todas sus fuerzas, mientras Ramón intentaba mantenerlo separado de su cuerpo, por lo menos alejarse de su boca que lanzaba dentelladas furiosas queriéndoselo comer vivo. Después de tantos jalones, algo tronó. Surgió un grito de dolor y de intensa furia del títere, y Rosa, despavorida, se dio cuenta de que le había arrancado la cabeza. La miró, sus ojos fijos en los ojos del muñeco. ¡Maldita!
¡Mira lo que me has hecho, desgraciada! Gritó Paulino a través de la boca cuadrada del títere. Y fue entonces cuando Rosa lanzó por los aires la cabeza, aventándolo lo más lejos posible de ella. La cabeza se estrelló contra la pared y cayó al suelo con un sonido como de coco, cuando cae de una palmera. Luego la cabeza rodó y quedó debajo de la silla del tocador, de momento inmóvil. Rosa seguía gritando como loca. Ramón todavía forcejeaba con el títere, que seguía abrazándolo con brazos y piernas. Ahora que no tenía cabeza, parecía estarse debilitando. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Repitió Ramón a gritos. La exigencia de Ramón logró que Rosa dejara de gritar como idiota y se decidiera a ayudarlo. Se situó a las espaldas del muñeco y empezó a jalonearlo para arrancarlo de aquel abrazo siniestro. Cuando por fin lograron separar de Ramón el cuerpo decapitado del títere, él lo zorrajó contra el suelo y sudoroso se dejó caer sentado en la cama, meneando la cabeza negativamente como si alguien le hubiera contado algo increíble. Esto no puede estar pasando, opinó desfallecido. ¡Se le metió el demonio!, resolló Rosa, recuperando el aliento, llorando con desesperación. Quiero ir a la iglesia, quiero confesarme, quiero que nos exorcicen. No quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Ramón se levantó, la jaloneó y la sangoloteó intentando que ella se calmara, pues mientras estuviera así de histérica era inútil tratar de hacerle entender lo delicado del asunto. Date cuenta de que nuestra libertad está muy por encima de cualquier suceso paranormal. No puedes ir a confesarte. Reacciona, piensa. Tienes que calmarte. Tenemos que serenarnos. Preocupado miró hacia la ventana, luego hacia la puerta. Ojalá y que nadie haya oído nuestros gritos. Ojalá no llamen a la policía. Rosa pareció entender. Él tenía razón. La prioridad ahorita era evadir la justicia, pero todo era tan terrorífico que se abrazó a Ramón y le suplicó, llena de pánico. No dejes que me mate. Por favor, no dejes que me mate. No lo hará, replicó Ramón, no tan seguro. No lograba comprender lo que había pasado, pero lo que fuera aquello que había sucedido parecía haberse acabado. La separó con delicadeza, constatando que si le hablaba con suavidad ella se calmaba. ¿Quieres ir a la cárcel? ¿Estar ahí para siempre? Rosa meneó con la cabeza. Se sorbió los mocos. Ramón la soltó, listo a agarrarla de nuevo en caso de ser necesario, pero ella soportó calmada, mirándolo interrogante. Ramón fue por la cabeza y la levantó por los pelos. La observó estirando el brazo para mantenerla alejada. ¿Y ahora qué voy a hacer?, dijo como para sí mismo. Ya no voy a poder trabajar con él. Rosa no contestó nada. Estaba muy fuera de lugar la preocupación de su marido. Lo que a ella realmente le preocupaba era estar metida en una situación paranormal que podía alargarse por mucho tiempo, como pasaba en las películas de Poltergeist. Por fin se le ocurrió una idea que la tranquilizó. Ya no quiero vivir en esta casa. Siento que aquí está atrapado el espíritu de Paulino. Así que Paulino, pensó Ramón, con que así se llamaba ese infeliz con el que le había puesto el cuerno. Recordó cuando le hundió el cuchillo en la espalda y no se arrepintió. Se lo merecía, sentenció. Pero por estar sumido en sus odios y en sus celos, no notó que la cabeza del títere había recobrado la vida otra vez. Solamente sintió cómo se le zafaba de la mano y se aventaba contra él, como si fuera impulsada por un propulsor invisible. Rosa lanzó un grito y corrió hacia la ventana, porque huir por la puerta significaba pasar al lado de Ramón y de la cabeza del muñeco diabólico. Ramón también gritó. ¡Ay! Pero además de terror,
Se notaba en su grito el dolor porque en esos momentos la cabeza de Pepito le lanzó una mordida, le prendió la oreja y jaloneó como hacen los cocodrilos para despedazar su presa. Antes de que lograra salir de la dolorosa y aterradora sorpresa para actuar con acierto y lograr arrancarse la cabeza del títere, comprendió que tenía que sujetarla con ambas manos. Una para jalar la cabeza por las greñas y la otra para meter los dedos en la boca y menguar en lo posible la aterradora fuerza con que el títere estaba prendido de su oreja. Comprendió también que al jalar la cabeza quizás se destrozaría la oreja, pero era eso o dejar que aquella boca demoníaca lo siguiera mordiendo y quizás la próxima mordida sería el cachete o el ojo o la nariz. Así que reuniendo fuerza, valor y todo el odio que sentía hacia su antiguo compañero Pepito, forcejeó en medio de gritos para separar al muñeco. Al querer meter los dedos en la boca del títere, este apretó más las mandíbulas. Ramón volvió a gritar. No podía evitarlo. Sintió cuando Pepito le arrancó un buen pedazo de la oreja. Furioso y lleno de pavor, jaloneó la cabeza y logró quitársela por fin de encima, conteniendo momentáneamente su ataque diabólico. Frenéticamente, no queriéndole dar ventaja a la cabeza del títere, Ramón buscó en el closet el martillo. En cuanto dio con él, corrió hacia donde había caído la cabeza. Los ojos del títere giraron en sus órbitas. En cualquier otro momento aquello hubiera parecido un chiste. Incluso podría haber soltado la carcajada, pero sabía que eso era una manifestación del infierno. Como la niña de la película del exorcista, sin pérdida de tiempo, Ramón le lanzó el primer martillazo, que sonó hueco y vagamente relacionó el sonido con el de un coco al que se le quiere sacar la pulpa. Todavía le dio otros 3 martillazos. Debido a la violencia con que los daba, la cabeza de Pepito quedó hecha a pedazos, como un rompecabezas en tercera dimensión. Rosa se sentó en la cama, sollozando, fatigada por tanto terror, tanto estrés. Estaba al límite de sus fuerzas y de su cordura. Ya no quiero vivir en esta casa. Tenemos que venderla, irnos lejos, muy lejos. Sí, ya te dije que sí. Pero cálmate. Debemos elaborar un plan muy bien pensado, a prueba de errores. No podemos hacer nada precipitadamente. Hasta ahorita hemos ido superando todas las pruebas. Tenemos que estar juntos, como un equipo. Rosa no comprendía el aparente aplomo de Ramón. Recordó haber leído que algunas personas, como mejor funcionan, era bajo presión. Quizás si fuera él, pero como toda su santa vida había sido un pascuato, nunca se había puesto a prueba él mismo. Sí, yo estoy calmada ya. Rosa sintió con la cabeza. Si él quería tener el control, pues estaba bien. Así sería. Ella no tenía las energías ni la templanza suficiente como para hacer nada, excepto llorar. Lo primero que haremos, le dijo Ramón, es reservar una habitación en algún hotel de una playa. Escoge una. ¡Rápido! De Puerto Vallarta. Dijo Rosa. Siempre he querido conocer ahí. Bueno, pues entonces será Puerto Vallarta. Reservaremos el avión y el hotel y nos vamos a quedar allá 4 o 5 días. Avísale a tus amigas para que no les extrañe que te hayas ido sin comentarles nada. Diles que quieres broncearte y de paso conocer por allá. Sí, musitó Rosa, sin recordar de momento dónde había dejado su teléfono. Ya estando allá, prosiguió Ramón, vamos a visitar algunas agencias inmobiliarias para conocer los precios de los departamentos y daremos un adelanto, ya sea de casa o apartamento. Allá lo decidiremos. ¿Y esta casa?
se atrevió a preguntar ella. Quizá esa misma inmobiliaria o cualquier otra, es lo de menos, se encargará de vender esta casa. Creo que un cambio de vida nos estaba haciendo falta desde hacía muchos años. Rosa pensó que tal vez por fin los dos podrían hacer un buen matrimonio, viviendo tranquilos a orillas del mar, con alguna actividad sencilla, y se preguntó por qué carajo no lo habían hecho antes, por qué tenía que haber llegado al límite de lo concebible para darle un giro a su vida y hacerla más tolerable y placentera. Pero todas sus reflexiones se cortaron de tajo cuando los dos escucharon un ruido parecido al de pedazos de chicharrón que se restregaban unos contra otros. Rosa y Ramón voltearon al mismo tiempo, mirando al lugar de donde procedía aquel ruido extraño. Se quedaron pasmados y horrorizados al contemplar que los pedazos de la cabeza se estaban arrastrando por el suelo y se estaban empezando a juntar, uniéndose con algún maligno pegamento invisible. Pareciera como si los pedazos se soldaran los unos con los otros por el simple hecho de colocarse en su lugar. Rosa cayó hincada al suelo, se tapó la cara con las manos, estaba al borde del desquiciamiento. Esto no puede estar pasando. No, esto no puede estar pasando. Gritó entre sollozos. Por favor, dile que pare. Dile a Paulino que pare, por favor. Que nos perdone, que nos perdone. Ramón estaba enmudecido. Por supuesto que sabía que existían los hechos paranormales, pero jamás se imaginó vivir uno en carne propia. No sabía qué más hacer. No lo había destrozado a martillazos y no había servido de nada. Ahora, no solo la cabeza estaba en perfectas condiciones, sino que el cuerpo se había levantado y había ido en su búsqueda. El cuerpo decapitado de Pepito se agachó a recoger la cabeza. Se la colocó en su lugar y se oyó un clic. Y cuando el maldito muñeco volteó a verlos, estaba irreconocible. Su cara sonriente, con la que había existido por medio siglo, ahora era una mueca terrorífica, diabólica, deformada por la maldad y el odio. Tenemos que destruirlo. ¡Destruirlo! ¿Entiendes? Sentenció Ramón tajante. No me atrevo a acercarme. Lo que quiere es matarnos. Claro que es lo que quiere, pero falta ver si nos vamos a dejar, gritó Ramón, decidido a hacerle frente. Agarró la cobija con la que los había mantenido tapado el muñeco y se la volvió a echar encima. Ramón lo tenía atrapado, lo tiró al suelo y se le aventó encima, inmovilizándolo. El muñeco ahora era tan fuerte que literalmente cargaba a Ramón, aventándolo hacia arriba, queriéndoselo quitar de encima. Rosa reaccionó por fin. Agarró el martillo y golpeó hasta el cansancio al muñeco, a través de la cobija, hasta que Ramón sintió que por fin había quedado inmóvil bajo el peso de su cuerpo. Creo que ya no se va a volver a mover, dijo jadeante por el esfuerzo. Ramón se atrevió a quitar la cobija. La cabeza estaba destrozada de nuevo. Tenemos que quemarlo, opinó Rosa, recuperando un poco de aquella personalidad mandona que siempre la había distinguido. Pero Ramón no le refutó nada. Era muy buena idea. Hicieron una fogata en el patio de atrás. Rociaron al muñeco roto con alcohol y le prendieron fuego. Cada vez que parecía que el fuego se iba a apagar, cada vez que la mano o pierna del muñeco parecía moverse, cada vez que un grito débil y apagado salía de entre las llamas, Ramón le vertía más alcohol encima, hasta que por fin, luego de algunas horas, el títere Pepito terminó convertido en cenizas. Mientras el títere se incineraba, Rosa pensó que ella no había hecho nada malo, que el asesino había sido Ramón, no ella. Y quizá todo hubiera acabado si hubiera dejado que Paulino tomara venganza. Si ella hubiera dejado que el desgraciado Pepito matara a Ramón, a lo mejor ahí hubiera terminado todo.
Pero como ella se había puesto del lado de Ramón, haciendo equipo con él para deshacerse del muñeco, ahora era como si ella fuera cómplice de la muerte de Paulino, y se maldijo a sí misma por ser tan imbécil. Porque no solamente se había echado de enemigo al espíritu maligno de Paulino, que quizás hasta tenía pacto con el diablo cuando estaba vivo, y por eso se había podido posesionar del títere, sino que aparte, ahora iba a tener que seguir viviendo al lado de Ramón, el cual ya no era un imbécil al que pudiera mangonear, sino que ahora era un asesino a sangre fría, un criminal, que a la menor provocación le reclamaría haber depuesto los cuernos, y era muy probable que al paso de los días fuera acumulando odio y celos, resentimiento y coraje contra ella. A partir de ese momento, y de ahí en adelante, podría matarla en cualquier momento. Mientras hipnotizada observaba las llamas consumir al muñeco, se dio cuenta de que nunca había llegado a conocer bien a Ramón, porque debajo de la aparente sumisión, de la simpleza mediocre del hombre, había existido un ente maligno lleno de odio desde que era niño y su padre lo golpeaba. Todos los traumas estuvieron ahí, bajo su piel, esperando salir como cuando erupciona un barro en la cara. Toda la infección que le carcomía el alma había quedado expuesta, como un veneno corrosivo que había salido a borbotones, sin control, destruyéndolo todo, porque ella nunca confiaría en él. No podrá estar tranquila a su lado, pensando que en cualquier momento la podrá tomar desprevenida y hundirle un puñal en la espalda. Oyendo el humo que le llenaba de tizne las fosas nasales, le hacía llorar los ojos y le provocaba un terrible dolor de cabeza, se dijo que no tenía la menor intención de compartir su destino con un criminal. Luego de todo ese tiempo, llegó a la conclusión de que tenía que ir a la policía. Tenía que confesar todo y pediría inmunidad a cambio de entregarles al asesino. Diría que él le había obligado a ayudarlo a deshacerse del cuerpo y del auto, y que ella tenía que conservar la vida como diera lugar, entre otras cosas, para poderlo desenmascarar y entregarlo para que la justicia pudiera aplicarse. Pero muy pronto quedaría en claro que no era ella la que tenía el sartén por el mango, sino Paulino, quien le susurró adentro de su mente que ella era una traidora. Traidora porque ayudó al asesino. Además, le siguió diciendo el difunto, ahora que ya no pertenecía a este mundo, había logrado tener la capacidad de ver las situaciones como eran realmente, y había comprendido que ella nunca lo quiso, nunca lo amó. Lo único que quería era sentirse importante, deseada, y lo utilizó a él para suplir sus deficiencias como ser humano, sin importarle que él podía perder a su familia, y ahora le reclama a Paulino. Había muerto y dejado a sus hijos desamparados, y todo por culpa de ella, que era una frívola, una caprichosa, una loca de remate. Pero Rosa no era la única que reflexionaba mientras el fuego consumía a Pepito. Ramón también pensaba que toda su vida había cambiado, lo más seguro que para empeorar, y todo por culpa de Rosa. Por culpa de sus bajas pasiones, él se había convertido en un asesino. No le había bastado tenerlo toda la vida de sirviente, de agachón, haciéndole el quehacer, lavándole los calzones, preparándole la comida, dándole masajes en los pies, soportando sus insultos. Ahora piensa que sería muy feliz si Rosa no existiera. Ahora, como viudo, podría vender la casa e irse a vivir, por ejemplo, a Acapulco. Podría olvidarse para siempre de ese maldito títere que le enjaretó su padre y que terminó convirtiéndose en la peor pesadilla de su vida. Después de matar a Rosa, podría dedicarse a cualquier cosa. Por ejemplo, hacer pulseras con cuentas y conchitas y venderlas en la playa. O quizá, ahora que sabe que matar no es tan difícil, podría ser un asesino a sueldo o un narcotraficante, que finalmente de gente así estaba lleno el país. No sería mala idea. Los pensamientos de los dos se interrumpieron cuando llegó una ráfaga de viento que levantó por los aires las cenizas y los rescoldos que quedaban en la casi extinguida hoguera.
Aquellas partículas negras y calientes empezaron a girar como un tornado y conforme agarraban velocidad se iban uniendo. Y para horror de Ramón y de Rosa, al centro del vórtice empezó a formarse de nuevo el maldito títere, girando como en un carrusel invisible, gritando y riendo. Rosa ya no podía gritar. No era necesario ser sabia ni científica como para adivinar que aquello jamás se destruiría. Su misión era acabar con ellos y nada lo detendría. Ramón comprendía más o menos lo mismo, solo que él aún tenía fuerzas y esperanzas para hacerle frente. Que termine de formarse de nuevo, pensó decidido. Lo volveré a partir en pedazos. Volveré a quemarlo. Lo echaré al fondo del mar amarrado con piedras para que no pueda flotar. Lo desintegraré metiéndolo en un tambo con ácido. Lo cortaré en pedazos y me lo tragaré hasta haré lo que sea necesario para vencerlo. Pero con lo que no contaba era con que el muñeco ahora parecía más grande. A cada giro del remolino crecía más y más. Ya casi ocupaba todo el patio. Tenía una altura de unos 3 metros y seguía creciendo y riendo y mirándolos con odio infinito. Pepito dejó de girar. Era enorme. Pepito lanzó una estruendosa carcajada y todos los vidrios de la ventana de la casa estallaron y volaron por los aires. Rosa comprendió también que estaba maldita. Ella y Ramón tenían aquella maldición encima y el poco tiempo de vida que les quedaba ya no servía de nada. No alcanzaba para intentar deshacerse de la sentencia a la que habían sido condenados. Ramón y Rosa se tomaron de la mano. Intercambiaron una rápida mirada, pues el enorme títere era algo así como un imán que atraía su atención. Ambos estaban callados. No había nada más que decir. Habían comprendido, al mismo tiempo, que la hora de recibir su castigo, sí, su castigo, había llegado.